parece que continuamos. Turno de preguntas. Tenemos las preguntas que hacer. Sí, pues empezamos. Venga, Patricia, dispara. A ver, dijiste que ibas a explicar todo ese tema de las medidas. Sí, me quedé, bueno, en lo que es el aspecto procesal, no en el aspecto de las medidas que se adoptan en cuadro de custodia. Dijiste al final lo del tema de la vivienda, que no nos afectaba mucho, pero bueno, yo tengo un poco de curiosidad. ¿En qué os basáis pues, para asignar la vivienda pues, tanto al padre o a la madre? ¿Con quién se quede? Yo tengo un caso que... Te lo contesto muy fácil. La vivienda a la madre, el padre no. La niña es mayor de 12 años. La vivienda no es de los padres, es de los menores. Vale, perfecto. La niña la han escuchado, la niña quiere estar con el padre. Entonces la madre está en casa y el padre y la niña están pues, donde pueden. A ver, tal como está regulado el tema de la vivienda en los procedimientos de familia, la regla general es que se atribuye el uso y disfrute del domicilio familiar al progenitor en cuya compañía quede el hijo menor de edad, hasta que alcance la mayoría de edad. Si son varios hijos, hasta que el último de ellos alcance la mayoría de edad. A partir de que el último de ellos alcance la mayoría de edad, digamos que se extingue esa atribución del uso y disfrute del domicilio y el tema de la garantía de la vivienda se satisface a través de la pensión de alimentos. Entonces, cuando resolvemos sobre el domicilio, lo que tenemos que ver, como dijo Beatriz, es a quién se le atribuye el uso, o a quién se atribuye la guarda y custodia del menor. Si se le atribuye a uno de los progenitores, el menor va con la vivienda. Problema puede existir cuando se atribuye la guarda y custodia compartida. Entonces ahí ya no hay una regla general y el juez tiene que resolver en función de las circunstancias del caso. A lo mejor en este caso la vivienda, la privativa de la madre, se pusieron de acuerdo y la madre se quiso quedar en la vivienda. Yo parto de que no haya acuerdo. Yo todo lo que os estoy diciendo es cuando no se pongan de acuerdo y yo tenga que resolver. A ver, son medidas provisionales, es todo muy reciente y está muy así. A ver, la regla... Lo que me extraña es que la niña no puede estar en casa. La regla general... Ni coger sus cosas. Lleva Sí. viniendo al cole con la misma sudadera. Pero ya hay medidas provisionales. No sé si son provisionales. Bueno, hay una resolución... Hay una resolución judicial. Hay una resolución judicial. Pues si no viste papel, no hay. Pero sé que al juzgado fueron. Dale. Y que del juzgado les dijeron al padre que se tenía que ir. Y como la niña... A ver, eso hay que ponerlo por escrito. Punto pelota. Yo no sé si está por escrito. Entonces, la regla general es esa. Puede haber circunstancias especiales, siempre y cuando sea, hablamos solo de domicilio familiar, porque a veces puede haber varios domicilios, ¿no? Entonces, el domicilio donde ha vivido el menor, se supone que tiene que seguir viviendo el menor, en compañía del progenitor al que se le atribuye la guarda y custodia. Y si es una guarda y custodia compartida, pues entonces ya habrá que resolver de otra manera. ¿Por qué? Porque se supone que el menor pasa igual o similar tiempo con cada uno de los progenitores. Es que yo no sé si llamar a servicios sociales porque no me parece muy normal que... Ah, pero ahí no podéis hacer nada. Si hay una resolución judicial, Claro. tiene que ser el juzgado el ¿Pero que hay resolución resuelva. judicial? Yo creo que no. Pues claro, es que si no la hay, sí puede ser que esté la madre en el domicilio y que la niña se ayude a vivir con el padre, hasta que no se dicte la resolución judicial donde se atribuye el uso y disfrute del domicilio al progenitor, en este caso al padre que está con la menor. Ley de protección del menor. Ya, pero hasta que no haya atribución de la guarda y custodia a uno de ellos, no hay atribución del Lo que no me creo uso. es que haya resolución judicial y que la menor no haya ido a su casa a buscar las cosas. Eso sí que no me lo creo. Yo no sé qué resolución hay. Yo sé que ella decía que ellos que no podían ir a casa. Y el padre me dice igual, que no pueden entrar en casa. Hasta que desde el juzgado les diga. A ver, seguramente porque no hay una resolución judicial. Claro. Y el hecho de que vayan a casa se puede ver abocado a una denuncia de violencia de género. O a lo mejor Ojo hay con una esas orden de cosas. alejamiento, o a Claro, lo mejor hay claro. una orden de alejamiento de la progenitora en relación con el progenitor, del progenitor a la progenitora, y entonces por eso no puede entrar en casa. Es que hay que saber todo, hay que... Ya sé que son muchas cosas, pero al final el menor o la menor está... Ya, pero lo normal es que si tiene más de 12 años hay que escucharla sí o sí. Sé que la escuché, la escuché, Bueno, porque ella fue. pues eso va a conllevar que haya una resolución judicial, un auto de medidas provisionales o una sentencia, y que ahí se atribuya. Claro. Y la ley en eso sí que es clara, de que
el domicilio va al progenitor en cuya compañía quede el menor de edad. Eso es así. Entonces, a mí lo que me extrañaría es que si le Aquí atribuyen... lo que hacían era porque la madre, bueno, tiene una discapacidad, entonces que no tenían, bueno, como que era más vulnerable la madre y que por eso la madre... A ver, pero estás hablando de una persona con discapacidad que puede ser vulnerable, pero estamos hablando también de un menor de edad. La guardia y custodia se la quedó el padre. Es que yo creo que aún no lo tiene. Es que si no lo tiene no hay resolución respecto al domicilio. Entonces habrá que esperar a que se dicte resolución. Pensando en lo que decís antes de que uno de los dos progenitores va con la pareja, con autorización y demás, entonces, en caso, basándome en los datos sensibles que se maneja en una tutoría, en caso de padre y la madre no separados, que quieren ir con una tercera persona a una tutoría, con autorización de los dos, lógicamente, por ejemplo, un abogado, legalmente no. Yo no estoy nada de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo es que no estoy de acuerdo por nada. mucho abogado que, por que mucho me da abogado que igual. sea, es un tercero. Es un tercero O sea, yo ajeno solo por transmito completo. información a Claro. los progenitores. Punto. Y ahí yo creo que sí que tenéis que ser duros, en el sentido de que no se da información a quien no sea progenitor. Que después el progenitor le puede transmitir la información a su abogado, a la abuela, al tío, Quien quiera. a la nueva pareja, a quien le dé la gana. Pero es él. Pero vosotros como centro educativo, vuestra responsabilidad es informar a los progenitores. ¿Pero es legal negarnos? Sí. Yo creo que sí. Sí, tú solo... A ver, por la ley de protección de datos, tú Claro. solo transmites información a los progenitores, que son los representantes legales de los menores. Pero la ley de protección de datos tiene un anexo que dice que si te firman los dos progenitores, sí que puede estar una tercera. ¿Puedes o estás obligado? Puedes o estás obligado, que no es lo mismo, exactamente. Claro, es como, bueno, Esa es la pregunta. esa es la pregunta. Yo os recomendaría, y Yo después me también. tiraréis piedras Yo en el también. propio tejado, yo recomendaría que no dierais información a terceros. Yo también. Yo también. Incluyo un psicólogo privado. Es un tercero. Es un tercero. Todo el que no sea progenitor es un tercero. Es que además, no sé, es que además, La consellería presiona para que los diéramos la información, veníamos, estaban los padres separados, ¿eh? Vino el padre, la madre con otra tercera persona, de un equipo, vamos, y de un equipo psicopedagógico. Y vino y el inspector nos dijo que la teníamos que atender y nosotros lo que hicimos fue un papelito en el que, bueno, los padres autorizaban a que estuviera presente esa tercera persona, firmaron los derechos. Pero nos dijo que se la teníamos que hacer. Para mí es muy arriesgado. yo, vamos. Es que Dani, yo entiendo que nosotros tenemos un papel que pone que tú te puedes comunicar con servicios externos de logopedia o de tal para mantener una coordinación. Es decir, a mí los padres, yo soy la especialista en audición y lenguaje y los padres que quieren me firman que puedo hablar con el gabinete no sé cuánto y entonces, hombre, los datos que compartes es, oye, que la red ya le sale bien. Bueno, pues mira, pues entonces yo voy a trabajar esto otro. Pero le puedes dar información, a mejor médica, muy sensible. Ya sé que no es fácil. Tenemos que darle a los gabinetes que tienen convenio. ¿Eh? ¿Cómo te coordinas? Yo desde luego, un tercero, una tutoría, Pero si, es que lo tengo pero si clarísimo. nosotros, yo creo que todos pensamos lo mismo que nosotros, pero la realidad... Claro, pero vosotros tenéis un jefe por arriba que os manda. Ya un tercero que además sea la nueva pareja, tal, bueno, ya me parece. Ya, más dudas puedes tener, a lo mejor, si tienes un alumno que tiene especiales dificultades y necesita apoyo externo, que venga alguien de fuera. Pero también hay que ser muy restrictivos, porque no deja de ser un tercero, que accede a información muy suspicaz. Que esa información se la pueden dar los padres. Que se la pueden dar los padres. De todos modos, las entidades que tienen convenio realmente es la consellería que tiene convenio quien ya les está autorizando, no somos nosotros. Claro. Son los gabinetes privados. Claro. Si nosotros recibimos al gabinete, como dice la compañera, es porque la madre o el padre han firmado que no les importa información a ese tercero, pero tú estás aceptando eso como válido, que puede no serlo. Pero si es la consellería, nosotros somos empleados de la consellería, no tenemos nada que pensar al respecto. Yo he Claro, dicho que pero tenéis eso jefe yo- por eso- encima. Eso es muy específico y eso, bueno, yo lo puedo entender. Pero yo lo de la tutoría, el tercero que aparece allí como
no. Desde la consellería, No. teóricamente. Ese tercero que aparece, a mí me lo parece. Antes estaba especificado que no se podía. No se podía dar informaciones a terceros, aunque los padres lo solicitaran. Pero vamos a ver, si los padres quieren transmitir esa información al tercero, que sean los padres. Claro. Que sean ellos los que transmitan esa información. Puede recibir una llamada de la persona que escribió la normativa esta del protocolo diciendo que, bueno, que un centro que los atiende, que no sé qué, que sí. Yo no estoy de acuerdo. Está bien saber cuál es el criterio judicial. Yo no estoy de acuerdo. Yo, A ver, desde luego, que eso a nosotros no nos va a llegar, os lo digo. A nosotros nos llegan ese tipo de problemáticas. Pero si estamos hablando yo si os sirve, protección de datos, claro, menores, patria potestad, progenitores, ojo, progenitores, nada más. nada más. Yo si os sirve de referencia, que a lo mejor no tiene nada que ver porque en la Fiscalía de Menores llevamos a cabo la instrucción de los menores que cometen hechos delictivos. Yo le tomo declaración al menor como investigado, lo que antes se llamaba imputado. Bien, el día que viene, ayer, que tuve, los miércoles tengo las declaraciones, viene el menor que tiene que venir con un representante legal, madre, padre o el que ejerza de representante legal. Bien, yo no dejo pasar al marido de la madre, no, pasa la madre, única y exclusivamente. El representante legal, la abuela, que es la acogedora, la abuela. La entidad pública porque está tutelado, la entidad pública, nada más. Pero vamos a ver. Y el abogado porque viene como menor imputado. Víctima del hecho delictivo menor de edad, igual, con un representante legal. El que sea en ese momento el representante legal. Pero eso de que venga, bueno, es que me parece... Es que por un lado tratamos de proteger tanto la intimidad, la ley de protección de datos, y por otro lado estamos abriendo la puerta a dar información a no se sabe quién. Porque además, no dejan de ser terceros, me da igual convenio que tengan. Mire, son menor, la representación legal lo tienen los padres. Luego la información se la transmito a los padres. Que los padres pueden hacer con esa información lo que les dé la gana, pero ya es responsabilidad de los padres. Insisto, yo luego además eso, en las tutorías, no por nada, pero como los progenitores están tan enconados, muchas veces a lo mejor quieren llevar a la nueva pareja para luego utilizar esa declaración como testifical. Ya me dijo la tutora que la madre era no sé qué, no sé... No. Cuestiones de educación, progenitores, representantes legales, ya está. Y tú, a tu nueva pareja le cuentas, pues me ha dicho que va fatal en matemáticas, que hay que darle refuerzo, fenomenal, ya está. Es que no, es que no lo puedo entender, de verdad, con todos mis respetos hacia ese protocolo del asunto. Es que no sé, ¿qué queremos aquí? Los protocolos están para cambiarse también, ¿Qué queremos aquí meter? Es que no sé, yo es que creo que hay que dar el sentido común a la vida, es que lo demás sobra. Como representantes del otro sector y de la realidad, sí que podían proponer cosas. Es que hay que darle un poco... Es que hay que darle un poco el sentido común. Y el sentido común te dice, ¿sabes? Que terceros, no sé, digo yo, bueno, será que a lo mejor Balbino, yo igual he perdido... Estudiamos demasiado derecho. No lo sé, a lo mejor yo no tengo sentido, no lo sé, es que... Si nosotros tenemos ese mismo sentido común, pensamos... A ver, es que el derecho, por mucha norma que sea, la mayoría se basa en el sentido común. Claro. La consellería no le va a hacer frente a los padres. No, la consellería seguramente os trasladará la pelota a vosotros. Vamos a ver, si esa instrucción o yo recibo la carta de inspección de que tenga que meter ahí. No te lo va a escribir. No, ya, pues entonces yo me niego. Entonces, sería desobediencia administrativa también. ¿Pero qué pone el protocolo? ¿Podrá o es obligatorio? Lo miramos. Será un modelo para acompañarte. Es un modelo. Ofrece un modelo que pone de autorización para acompañantes a tutoría y te pone entre paréntesis psicólogo, pedagogo, puntos suspensivos. Con lo cual tú en puntos suspensivos, ¿qué pones? Se da a entender lo que quieras, ¿no? Acompañante. Vale, pero en ese protocolo os dice en algún momento el profesor tiene la obligación de atender a ese tercero. Ah, vale. ¿Os ha dicho el juez de familia, os ha dicho la fiscal? ¿De menores? Lo voy a apuntar. Esto se está grabando. Se está grabando. Yo os digo, de verdad, no lo digo, el sentido común. A mí es que el sentido común me chirría que haya un tercero que quiera estar presente en una tutoría. No.
No. A A ver, ese tercero... nosotros actuamos en consecuencia, lo mismo que dice Beatriz, que ella en las declaraciones de menores no deja pasar a nadie, nosotros en los juzgados de familia tampoco dejamos pasar a nadie. Pero vamos a ver. Son los progenitores y los menores, punto pelota. Pero nos hemos vuelto locos, pero es que no me parece Y no damos información y luego resulta a nadie. que la carpeta, yo en la carpeta ahora no puedo poner aquí delante el nombre del menor, la tengo que poner por detrás para que nadie la vea, por si viene alguien, pero resulta que dejo pasar a un tercero para que escuche que va fatal en matemáticas, que tiene conductas disruptivas, que no se porta bien, que en los cuartos de baño resulta que hizo pintada. No, bueno, creo, vamos, no. Es una cuestión de patria potestad. El que tenga la patria... ¿Os quedó claro? Y luego resulta que no podemos, ya os digo, escribir aquí ningún nombre para que no se vea. Pero vamos a ver, es que ya os digo, Pero otra cosa sería que a mí un psicólogo me pida información y yo haga una información que le remito a los padres y los padres... Es lo que digo yo, vuestra obligación es darle información a los padres, que tienes que hacer un informe, se lo das a los padres. Lo que hagan después con esa información es responsabilidad de ellos. Te piden ellos, Pero te lo piden los padres y tú informas a los padres. Si le tienes que hacer un informe, se lo haces a los padres. Aparte que yo creo que eso, el tutor, el orientador, tiene que hablar con los padres. El psicólogo privado tendrá que hablar con el menor, que se quiera poner en contacto con el colegio, fenomenal. Pero estar presente, bueno, me parece mezclar y no, bueno, a mí me chirría, desde luego. Pregunta de custodia. Estamos aquí. Un padre que tiene la custodia solo fines de semana alternos desde el viernes a las 2 de la tarde. Eso no tiene la custodia. O sea, a ver... Régimen de visitas. Normalmente la custodia, la tradicional hasta ahora era, pues se le atribuye a la guarda y custodia normalmente a la madre, y al progenitor no custodio se le atribuye un régimen de visitas que normalmente suele ser de fines de semana alternos, desde el viernes al salir del colegio hasta el domingo a las 8 o hasta el lunes por la mañana, más 2 tardes intersemanales. Estoy hasta las narices de... Claro, ¿qué pasa? Que esta semana, es que nos pasó esta semana el padre llamó a primera hora y dijo que esta semana iba a estar con el padre y que llamáramos a la madre, porque claro, lo iba a ir a buscar el padre, y que llamáramos a la madre para que corroborar. Claro, llamamos a la madre y le dijimos, mira, dice el padre que tal, dice, sí, es que estoy mala, tal, esta semana va a estar, sí, estoy mala, se puede ir con el padre, unos días. Y claro, ¿le decimos que firme algo o como me lo dijo por teléfono? Hombre, para curaros en salud deberíais, porque después las palabras se las lleva el viento. Decir, pero bueno, ahí digamos que el sentido común te dice, un progenitor que en teoría no tenía derecho a estar con su hijo, te está diciendo que excepcionalmente sí va a estar, lo hizo bien, es decir, pónganse en contacto con el progenitor custodio, os ponéis en contacto con él, os dice efectivamente, por H, por E, a ver, porque las regulaciones que se establecen judicialmente suelen ser bastante escuetas y tienen que regular las relaciones de los menores años y años y años y años. Eso quiere decir que en el día a día pueden surgir muchas circunstancias. Entonces, en ese caso, si se ponen de acuerdo, pues no hay ningún problema. Para curaros en salud, si sería bueno, oye, mira, para evitar problemas en un futuro, me lo pones por escrito. Porque después vienen los problemas y decir, oiga, mire, ha firmado esto. O en cada expediente personal del menor, si lo hay en el colegio, que me imagino que sí, si tenéis dudas, extiendes una diligencia para hacer constar que siendo las 14, 13 horas he puesto en contacto telefónico con la madre donde me dice que ta. Es una opción. Sí, siempre es bueno que dejéis reflejado por escrito cualquier modificación para evitar problemas en el futuro. ¿Un correo tendría validez? ¿Un correo? Hombre, sí, en principio sí. Tampoco estamos hablando de pruebas judiciales, claro. Pero bueno, lo mismo por si que un acaso... escrito firmado, no vas a dudar de la autenticidad de la firma. Si os manda un correo de la dirección que vosotros tenéis, como la dirección de la madre, y os lo está autorizando, eso en teoría sí es válido. No es por contradecirlo, ni mucho menos. Pero es que es bueno que contradizcáis. Que... Por una aclaración que tuvimos hace poco, una formación en Santiago, con un magistrado de familia también. Roberto. El de familia de Santiago. Sí, sí. Roberto. Porque yo creo que es interesante para los demás, no nos ayuda mucho que y sí reconoció que se estaba utilizando, que los colegios sean utilizados como los puntos seguros en los que se produce el intercambio de custodias con el fin de semana, porque multiplica mucho esos problemas en el de viene, no viene y están. Sí que reconocía
que los puntos seguros de conciliación para la entrega estaban muy saturados de los casos. Los puntos de encuentro no están pensados para intercambios de menores, digamos, normales. Pero los colegios tampoco. Pero no ese punto de intercambio, simplemente es decir, saber quién lo va a entregar y quién lo va a recoger. Sabiendo la conflictividad que tenéis con las custodias, porque nos contaba de no vengo, si vengo, hay un acuerdo, lo autorizo, ahora no lo autorizo, tal, nos estamos convirtiendo nosotros en el trasvase entre la guardia y custodia de uno del viernes, que como bien decís, establece tal, el fin de semana no sé qué, y el lunes la mochila se la llevó el padre, no me la trajo, denuncia, pues lo diste, la tal. Eso nos satura mucho la jornada pedagógica, creo, por decirlo de alguna manera. Vais a tener que pedir un plus de peligrosidad por ese tipo de actuaciones. A ver, muchas veces sí que es cierto, las propias resoluciones judiciales... A ver, yo no soy partidario, pero cuando tengo que poner yo las resoluciones, yo, tanto sea una custodia exclusiva como una guardia y custodia compartida, yo intento que los intercambios no se realicen en el centro escolar. Lo normal y lo lógico sería que fuese en el domicilio. Punto. Pero muchas veces os van a llegar resoluciones judiciales que lo único que hacen es aprobar convenios reguladores que han pactado las partes. Claro. Y que son ellos, los propios progenitores, los que acuerdan que, bueno, pues si fijamos una custodia compartida, que el intercambio se haga los lunes a la entrada del colegio, los lunes a la salida del colegio o los viernes a la salida del colegio. A ver, nosotros en esos casos no le vamos a decir, mire, no le aprobamos el convenio regulador porque no quiero que el intercambio se haga en el colegio. Y otras veces... No, o sea, no es, a ver, no es que sea entrega, no se hace el intercambio, es decir, claro, es saber que, claro, lo va a llevar el padre y lo va a recoger la madre. Lo mismo que si tenéis, ¿quién lo puede recoger? Pues la abuela, el tío, no sé qué, simplemente es eso. No es convertir a los centros educativos en puntos de encuentro. Y otras veces, perdón, solo un inciso, otras veces... No hablo de la generalidad, que seguramente es de que se entregue, se recoja tal, pero la conflictividad de la que habláis, entre discrepancias hace que no lo traiga, donde está, llámalo tú, vengo yo, y es en la jornada escolar, durante la jornada escolar. Y eso es de lo que hablamos. A ver. Vamos a ver, lo que se intenta muchas veces ahora, corrígeme si no es así, Balbino, es el que no tenga la guardia y custodia, ampliar la tarde del domingo a lunes para que esté una noche más. Es de lo que se está intentando, pues por aquello de que el fin de semana el progenitor no custodio en ese régimen de visitas de fines de semana alternos se le haga más llevadero y se le haga más largo, pero eso se hace de viernes a lunes en la entrega del colegio para que esté 3 noches en vez de 2, si no puede estar con una guardia y custodia. De lo que se trata... Yo no la veo, porque realmente no es que vayan los dos progenitores ahí a ver quién me lo llevo, quién lo llevo. No, ya se sabe quién lo tiene que llevar y quién lo tiene que recoger. Lo mismo que si fuera... que no están separados y autorizan a terceros. Es saber quién lo va a buscar y quién lo va a recoger. Y sobre todo es por eso, ¿no, Balbino? Que se ha hecho, se ha incrementado hasta el lunes. Sí, para aumentar se trata... Aumentar al progenitor no custodio, darle ese régimen de visitas mucho más amplio. Que eso normalmente es cuando suele haber acuerdos. Claro. Si no suele haber acuerdos, yo soy más partidario de hacer... si son regímenes de visitas el domingo a las 8 porque va a su casa, yo solo pido el domingo, pero si hay acuerdo, ducha, cena, no sé qué, y al día siguiente va al colegio. Hacer hasta lunes. Bueno, dos cosas. Una, en cualquier caso, no sé si a lo mejor compartido o no, pero en cualquier caso no sé tampoco lo que podéis hacer y los casos que tal, pero mira, yo esto de la cuestión compartida semana sí, semana no, o sea, semanalmente los críos están, no saben dónde están, ¿no? No sé si igual pueden dar una vuelta. La vuelta se la tienen que dar los progenitores. No, y te voy a explicar por qué. No, sigue. Y la otra es, por ejemplo, estos casos conflictivos que de padres o madres, por ejemplo, que, bueno, salen, tienen una reunión con un tutor, con un miembro del colectivo, con cualquier persona del centro, una reunión personal y luego sale diciendo barbaridades con la historia, ¿en qué sentido tendría hacer una grabación? ¿Cómo? Hacer una grabación. Grabar a un tercero sin su consentimiento es peligroso. Muy peligroso, ¿eh? Pero, os podéis ver metidos en un hecho delictivo. A ver. Ya sé que es delictivo, pero el caso de que... No he dicho que sea, os podéis ver. Por ejemplo,
grabación de incluso una denuncia falsa contra un profesor o una profesora o algo así, ¿esa grabación tendría algún valor? Si es sin su autorización, Aunque sea partícipe de la conversación. hay que informarle de que se está grabando. Claro. A ver, Claro. pero ahí ya estáis metiendo en temas penales donde yo hace 15 años que he abandonado ese territorio, con lo cual no me meto mucho, pero de lo que sabía en su tiempo es muy peligroso hacer grabaciones de terceros sin que lo sepan. Yo no lo haría. Yo desde luego creo que no lo deberíais Incluso hacer. cuando cometen un hecho delictivo, ojo, Creo que no lo deberíais porque hacer. son normalmente en espacios cerrados. Pero si yo conozco una persona, por ejemplo, que ha tenido problemas con esto y ha sido, digamos, condenada a pagar una multa de no sé qué, 7 veces. ¿Cómo? Que conoce a alguien que tuvo que ser condenado a pagar una multa siendo inocente. Pero digo yo una cosa, si Pues algo puedo, ocurre en una teoría, tutoría a partir de puerta... esto, en teoría, según esto, tendrán que estar 2 o 3 personas con una persona. Con un Pero par. yo digo que si una... Hombre, cuando son conflictivos, mi experiencia me dice que suele haber más de un... El tutor suele estar acompañado o bien de alguien del equipo directivo, o alguien del departamento de orientación, o un tercero. O sea, a ver, pero eso pasa como todo. Cuando vienen al juzgado y te piden una entrevista, claro, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, porque de lo que tú dices a lo que dicen que has dicho, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Los miembros del centro no se consideran terceros. ¿Eh? Solamente es por la parte de la familia. Claro. Hombre, pero digo, porque normalmente quien suele estar suele ser alguien de dirección, alguien de Claro. departamento de educación, de jefatura de estudios, Personal educativo. que saben de qué estamos hablando. Claro. Un poco para salvaguardar el que transmitáis información y que la información que vosotros transmitís se reciba bien y que no haya... Porque después siempre tendríais un testigo que no se ha dicho eso, se ha dicho otra cosa. Porque si no sería vuestra palabra contra la del padre. Pero aún así tendría la presunción de veracidad. Correcto. Lo que... Ahí ya no opino. No opino porque no lo sé, no por otra cosa. Si empiezas la reunión diciendo como los que te llaman por teléfono, te informamos de que esta reunión puede ser grabada y bla, bla, bla. ¿Hay algún problema? A ver, yo no doy información por teléfono. Yo no doy información por teléfono. No, me refiero a empezar la reunión con un protocolo de bienvenida. Pues, Bienvenida a esta reunión de tutoría. Si me está grabando, yo corto la reunión. No, lo dice que lo dice él como profesor. El profesor. Yo me levanto y me voy. A lo mejor los padres se levantan y se van. Claro, es que estás Claro. cortando... El tema de grabar las conversaciones es un tema muy delicado. Muy delicado. Yo creo que no deberíais Yo creo que no deberíais entrar en ese terreno. En ese jardín cerrado. Bueno, creo, vamos. Ese jardín... Te tengo que contestar a la guardia y custodia compartida. Delinquiría también si hago lo siguiente. Niños, retomamos el tema de antes de niños que el progenitor no está, que está desaparecido, que nunca lo hemos visto y que no tal, pero tiene la patria potestad. Y ese niño yo pues lo dejo ir porque firma la autorización la madre, aunque no firmó el padre, que vaya al teatro ahí al lado del cole, bueno, excursiones, salidas que se hacen a diario. La pregunta es, ¿qué me pasa a mí si le pasa eso, algo a ese niño? Nada. Nada. A ver, normalmente es cuando hablamos de que hay dos progenitores y cuando hay no, eso no es de delinquir. Os he dicho antes que la patria potestad es compartida y que se ejercita conjuntamente por ambos progenitores o por uno de ellos con el consentimiento expreso de otro. Hay otra clausulita que viene a decir que en defecto, ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria potestad será ejercida por el otro. Es decir, cuando uno está... A ver, una cosa es que tenga la salida al colegio dentro del horario escolar, de estas excursiones que tenéis pues al teatro, a escuchar la banda de música, está dentro del horario escolar. Sí, pero como firman autorización también y tenemos solo la de la madre porque el padre pues... Pero tampoco tenéis una oposición. El problema que puede ir a haber ahí es cuando hay una guerra entre los progenitores y esas salidas afectan al régimen de visitas del otro. Es decir, si la guardia y custodia, imaginemos, la tiene la madre y hay una excursión dentro del horario escolar a una biblioteca y firma la madre, que es la que tiene la guardia y custodia, no hay ningún problema. El problema sería, a lo mejor, si hacéis una excursión fuera del horario escolar,
y afecta al régimen de visitas del otro progenitor. Ahí sí que deberíais de tener el consentimiento de los dos. O van un fin de semana a la granja de Lugo. Y el otro progenitor dice que ese fin de semana no quiere que su hijo vaya a la granja de Lugo. Siempre y cuando, porque yo soy una mosca cojonera, siempre y cuando ese fin de semana le corresponda al padre. Porque si le corresponde a la madre no tiene absolutamente nada que hacer el otro progenitor. Claro. ¿Te resuelvo la guardia y custodia compartida por semanas? No es una idea judicial, ¿eh? A ver, el tema de la guardia y custodia compartida. Tradicionalmente se establecía, o se acordaba, que cuando se producía una ruptura de una familia, lo normal es que se atribuye la guardia y custodia a un progenitor, normalmente a la madre, y se establecía un régimen de visitas a favor del otro progenitor. Es fundamentalmente a partir del año 2012-13 cuando, gracias a la jurisprudencia del Supremo, se viene a cambiar esa idea y se viene a decir que la custodia compartida tiene que dejar de ser un régimen subsidiario y pasar a ser el principal. Es decir, porque el hecho de que los progenitores se separen no quiere decir que cada uno de los progenitores pierda el contacto con su hijo. ¿Y cómo se fomenta ese contacto con su hijo? Normalmente haciendo un reparto equitativo de tiempos, que eso es la custodia compartida. Sistemas de custodia compartida puedes pensar los que te dé la gana. Y te voy a poner el ejemplo. Yo, cuando empecé a otorgar custodias compartidas antes del Supremo, yo era muy partidario de las custodias compartidas por trimestres escolares. Es decir, son 3 meses, custodia compartida, un trimestre escolar con uno, con un régimen de visitas muy amplio a favor del otro progenitor, otro trimestre escolar con otro trimestre escolar. Eso no cuajó mucho. Entonces, ahora se iba más a custodias compartidas por 15 días y ahora la moda es custodia compartida por semanas. Claro. Y cuando es de mutuo acuerdo, normalmente suelen ir por custodia compartida por semana. Pero puedes hacer la distribución que te dé absolutamente la gana. No tiene que ser un reparto al 50% de tiempos. Es decir, hay sistemas de custodia compartida, el normal es por semanas, pero puede ser... había uno, me acuerdo que habían acordado ellos una semana de 2, 3, 2. O sea, que son esmascaos. 2 con papá, 3 con mamá, 2 con mamá. Uno, 3 días con otro. Sí. O sea, o todos los fines de semana con uno, haciéndolo largo desde el jueves hasta el lunes. O sea, podéis pensar el sistema que os dé la gana. Lo que tiene que haber es un reparto de cuidados y atenciones del menor con ambos progenitores. Y es muy importante distinguir lo que es la guarda y custodia de lo que es la patria potestad. La guarda y custodia, aunque no existe una definición legal, viene a ser así, para que lo entendáis, como el cuidado diario del menor. Es decir, ¿qué es materia de guarda y custodia y qué es materia de patria potestad? En materia de guarda y custodia, pues es decir, si el niño está conmigo, qué ropa se pone hoy, qué desayuna hoy, qué come hoy, a dónde va hoy. De patria potestad, todos los temas educativos afectan a la patria potestad. De salud. Todos los temas de salud afectan a la patria potestad. Temas de administración de patrimonio, disposición de bienes de menores, que podéis pensar, los menores tienen bienes, y los padres no pueden disponer libremente de esos bienes de los menores. Para ahí está el fiscal y el juez, que tenemos que autorizar que los padres puedan disponer de los bienes de los menores. Más trabajo para nosotros. Otra cosa es... Pero bueno, no vamos a entrar en el debate de la guardia y custodia compartida, si eso no. Otra cosa es cuando en la guardia y custodia compartida los progenitores piensan en ellos y no piensan en los menores. Creo que con esto ya no voy a hablar más, porque si no, eso, cuando se piensa más 2 días conmigo, 3 días, una semana contigo. Yo, como fiscal de menores, que como llevo protección y llevo reforma y empiezo a ver qué hay, por qué el menor se ponen de acuerdo con otros menores para delinquir, que no tiene nada que ver, se ponen de acuerdo y los fines de semana arrasan en Marineda, arrasan todo grupo Inditex, Primar, tal, y arrasan esa semana. ¿Por qué? Bueno, ¿es casualidad? Bueno, es decir, hay un trasfondo ahí muy complicado, que muchos menores les va fenomenal con ese sistema, fenomenal. Que los progenitores se llevan bien, fenomenal. Pero que es complicado para menores con cierta inestabilidad, es complicado.
Vamos, yo os lo digo profesionalmente. A ver, muchas veces se utilizaba el solicitar la guardia y custodia Yo compartida. estoy mucho más de acuerdo con una guardia y custodia trimestral. Yo, porque creo que dotas al menor de una cierta estabilidad. Yo es que siempre pregunto, ¿a vosotros os gustaría? Pero que hay menores que llevan fenomenal y hay progenitores que lo llevan fenomenal. Y eso me encanta. Yo, desde luego, de hecho, en mi familia hay progenitores y tengo familiares así y les va muy bien. A mí no me gustaría estar con una maleta una semana en cada casa. A mí. Y tengo una edad ya suficientemente donde creo que ya he madurado. Lo que pasa es que cuando ya establece su sistema de custodia compartida hay que desterrar la idea de la maleta, porque al final, digamos, ya tienen sus cosas en una casa y ya tienen sus cosas en la otra. Digamos que la maleta lo que debería llevar sería pues la mochila con el material escolar y poco más. En la maleta no me refiero a maleta física, ¿eh? Maleta un poco de costumbres, de forma de vida. A ver, yo soy muy partidario de la custodia compartida, más que nada. Cada semana se hace una cosa. Porque pienso en que se separan los padres, no se separan los hijos. Entonces, el atribuir la guardia y custodia a uno con un régimen de visitas a otro, cuando se puede dar una custodia compartida, es privar a uno de los progenitores de perderse buena parte de la vida de su hijo. Estamos hablando de parejas chupi-guay, No. y quieren lo mejor para sus No. A ver, hay una evolución. Antes se establecía que solo se podía otorgar la custodia compartida cuando lo solicitaban los dos progenitores o uno de ellos con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Bueno, el Tribunal Constitucional vino a declarar la inconstitucionalidad de la previsión de que sea necesario el informe favorable del Ministerio Fiscal. Con la evolución de la doctrina del Supremo se vino a decir en algún supuesto que, bueno, tenía que haberlo solicitado uno de los progenitores. Y se ha ido un poco más allá y ahora mismo el juez puede acordar de oficio la custodia compartida, aunque no lo pida nadie, siempre y cuando el beneficio e interés del menor así lo suponga. Y yo ponía el caso típico. Imaginemos dos progenitores que se llevan, o sea, no es que se lleve mal, pero uno pide la guardia y custodia para sí y el otro para él, ¿no? Y de ahí no lo sacas. Y tú haces el juicio, haces un informe psicosocial. El informe psicosocial, a ver, los equipos psicosociales adscritos a los juzgados están formados por un psicólogo y un trabajador social, donde puedes entrevistarse con los progenitores y con el menor, te hace un informe sobre qué sería lo mejor en ese caso. Pues pensemos que el informe psicosocial dice, bueno, los dos son buenos padres, los dos se han dedicado al cuidado y atención de sus hijos, ¿y por qué hay que optar por uno de ellos? Pero es más, pensemos en un menor de edad que es explorado por el juez. Y cuando es explorado por el juez, el menor te dice, no, de mí se ocupaba tanto mi padre como mi madre, en función de las circunstancias de cada caso, yo me llevo bien con los dos y yo quiero estar con los dos. Y él llega el momento de dictar la sentencia, yo me encuentro que ninguno de los progenitores se baja de la burra y que solo quiere la guardia y custodia para ellos, y yo, mi fuero interno, pienso que en ese caso hay que dar una custodia compartida porque los dos son buenos padres y no hay que privar a ninguno de ellos de tener el cuidado y atención de sus hijos. Bueno, pues hasta hace un par de años el Supremo era reacio a que se pudiera dar la custodia compartida en esos supuestos. Cambió el criterio, ya era hora, y siempre y cuando el interés del menor lo justifique, se puede acordar la custodia compartida. El problema es la cantidad de modificaciones de medidas que hay, Balbino, por las guardas y custodias compartidas por semanas. Sí, pero bueno, muchas veces también se utilizaba la custodia compartida como una forma de, si yo pido la custodia compartida no pago la pensión de alimentos. Bueno, también. Claro, eso en su origen tenía su sentido, porque si se decía, ya que se estableció una custodia compartida, el tiempo que pasa el menor con cada uno de los progenitores es el mismo, con lo cual no se fija pensión de alimentos. Pero se vio que ese sistema es injusto. Es injusto cuando nos encontramos con dos progenitores que tienen una capacidad económica muy dispar. Imaginemos un progenitor que gana 100.000 euros al año y otro progenitor que gana 20.000 euros al año. Los dos son muy buenos padres, se va a una custodia compartida porque es lo mejor para el hijo, pero si no fijamos pensión de alimentos, nos encontramos que cuando el menor esté con el padre que tiene una mayor capacidad económica, va a tener un nivel de vida mejor
que cuando esté con el otro progenitor que a duras penas puede subsistir. Entonces, lo que se va ahora mismo es que, a pesar de que se establezca un sistema de custodia compartida, cuando hay mucha diferencia de ingresos entre ambos progenitores, se suele establecer igual una pensión de alimentos que el progenitor que tiene más medios ha de abonar al progenitor que tiene menos medios. Con lo cual, ahora mismo, digamos que esa idea de yo pido la custodia compartida porque no quiero pagar pensión de alimentos, es decir, mire, si la custodia compartida, si es buena, la va a tener. Ahora, a pesar de ello, si usted tiene más medios que el otro progenitor, va a tener que, en beneficio de su hijo, que pagar una pensión de alimentos para que su hijo no vea mucha diferencia en su calidad de vida cuando se encuentre con uno o con otro progenitor. He hablado demasiado. No, pero es que es así, es que, bueno, tú no puedes desestabilizar al menor por cuestiones económicas. Ya, yo lo que me quería referir es que cuando los dos quieren a su niño muchísimo y son gente que se ha dejado de querer, punto final, van a hacer lo mejor para él. Y ahí da igual, 3 meses, 1 semana, 15 días, porque los que estamos en contacto con ellos todos los días, vemos que los niños se adaptan como chicles a situaciones, sobre todo si son favorables. Si el niño está feliz con su madre y con su padre, cuando le toca estar con uno estará bien y tal, y con el otro también. El tema está cuando hay, sin ser violencia de género ni cosa parecida, que es otro costal, cuando pues te voy a fastidiar, porque ahora te voy a hacer y ahora me llevo el niño. Y habla con el niño y le dice, porque mamá es mala. Hay una historia ahí que repercute en la escuela. Hemos tenido niños con temas de separación. Que cuidar. Claro, porque el rendimiento escolar baja, porque se sienten totalmente inestables y totalmente, además con un conflicto de lealtades, tienen muchísimo conflicto de lealtades los niños, ¿eh? Ojo. A ver, una de las ideas que había antes, cuando era con la custodia compartida, es que si los padres se llevan mal, no se puede dar una custodia compartida. Digo, vale, si los padres se llevan mal, no funciona ni la custodia compartida ni la custodia exclusiva. Me da absolutamente igual. Es decir, si no se ponen de acuerdo y van a la guerra con todo. Entonces, lo que hay que ver, pues claro, si estamos hablando ya de violencia de género, eso va aparte, porque aparte ya hay una normativa específica que prohíbe otorgar la custodia compartida en supuestos de violencia de género, con los problemas que eso conlleva, pero lo dejemos aparte. Pero el simple hecho de que no se lleven bien no quiere decir que no se pueda dar una custodia compartida. Porque si no sería tanto como dejar en manos de uno, si yo no quiero la custodia compartida, me voy a llevar mal con el otro. Porque así ya evito que se dé una custodia compartida. Lo que hay que valorar, que a veces que no es fácil, es decir, si esa situación de confrontación entre los progenitores es de tal magnitud que pueda afectar al menor. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero ya se presupone que en los supuestos de crisis de familia hay una tirantez entre las parejas que suele estar más intensa en los momentos de controversia judicial y que después, con el paso del tiempo, lo normal es que se vaya suavizando. Lo normal, que no siempre tiene que ser así. Ese enconamiento del principio y luego, afortunadamente, va. A ver, yo tengo un dicho que es que los juzgados de familia no somos la Virgen de Lourdes. Es decir, nosotros no tenemos la solución mágica porque muchas veces te dice que vaya al juzgado y que lo diga el juez. Mire, me parece muy bien. Nosotros tratamos muchas veces con sentimientos de la gente. Vienen familias o parejas que se rompen y del amor al odio hay un paso. Entonces, lo que tratamos de que no se rompa el vínculo paterno-materno-filial dentro de las posibilidades, pero hay supuestos que son irresolubles. Es decir, y hemos tenido casos que por muchos medios, que tampoco tenemos tantos, las relaciones paterno-materno-filiales se acaban rompiendo. Con todo el dolor del corazón, con todo lo que queráis, pero no podemos hacer más. El cariño no se puede imponer. Y a veces por culpa de los padres, a veces por culpa de los hijos, a veces por culpa de ninguno, pero las relaciones son muy complicadas y a veces se rompen. Y después también tenemos casos donde relaciones paterno-filiales que se han roto, con el paso del tiempo se han recompuesto. O sea, es como todo. A veces es necesario que deje pasar un poco de tiempo para ver que ni mi padre era tan malo o mi madre era tan malo, ni mi madre o mi padre era tan bueno.
Yo creo que ahí entramos nosotros, que somos los docentes y la educación en general, porque muchas veces ese querer, ese resquemor, ese querer hacer daño al otro es porque... A ver, pero nos estamos poniendo en los casos... A ver, os vais a... Hay también que educar desde que el amor se puede acabar, pero eso no quiere decir porque Pero otro esté con otra es que persona... se acaba el amor entre los progenitores, no entre los hijos. Que quieren no solo separarse ellos, sino que quieren separar, cogen a los hijos como arma de lucha. De la Por guerra eso- voy, en vez de ir Ahora con el está tan sable, de moda lo voy de con la el hijo. violencia vicaria, es decir, utilizar a los hijos como arma para como hacer arma. daño. Y eso es muy complejo. Que ahora vamos más allá, que ahora está la violencia vicaria con las mascotas, que la Eso forma sí. de hacer daño a la pareja es a través de las mascotas. Y o sea, a la pareja y a los Y niños. a los niños. Tenemos una labor grande ahí. Sí, pero bueno, estamos hablando, esos son los casos, digamos, excepcionales, la punta del iceberg. No pensemos que todos los que se separan acaban así. No. O sea, lo ideal sería que se separan, que vinieran de mutuo acuerdo al juzgado, que vinieran con un convenio, que ellos regulasen, porque yo siempre les digo, a ver, De hecho, nosotros siempre, perdona, Sí. Balbina, siempre forzamos, cuando llegan a juicio, siempre forzamos el mutuo acuerdo. Yo soy abanderada del mutuo acuerdo con Balbino. Lo que pasa ahora ya no, porque, bueno, Beatriz y yo estuvimos 15 años en el mismo juzgado y ya solo con mirarnos, ya entendíamos sabíamos lo que pensábamos. perfectamente. Y tardábamos más tiempo en hablar para Bueno, intentar vamos. llegar a un acuerdo que en celebrar un Si juicio. lo fácil es celebrar el juicio, ¿eh? Si lo difícil es intentar hacer nuestra labor de Muchas magistrado, veces de- fiscal, mediador, Y asesor, muchas veces hacías de psicólogo, pedagogo, y te pedían hablar con la parte, un poco de intentabas todo, hablar un y poco de echabas todo, muchísimo pero porque tiempo. a veces es mucho mejor que los progenitores salgan con un mutuo acuerdo. Yo creo que el nivel de conflictividad es menor si salen con un mutuo acuerdo, salen como más satisfechos, más contentos, que no con una sentencia contenciosa. Que aparte de lo que le digo yo, mire, quien mejor conoce la situación de casa son los progenitores. Después pueden ser sus abogados, porque han tenido no sé cuántas reuniones y le han contado su vida. Quien no tiene, y perdón la expresión si estamos grabando, apaga la cámara, quien no tiene ni puñetera idea es la Somos fiscal nosotros. y el juez. Pero ojo, quien tiene que resolver somos nosotros. Entonces, es mejor que ustedes, que conocen la situación, lleguen a un acuerdo, porque a mí me es muy sencillo dictarles una sentencia, un acto de medidas provisionales regulando toda la situación, que a lo mejor no les va a contentar. Y también les digo, mire, con independencia de eso, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, si se ponen de acuerdo, pueden regularlo como quieran. Ahora, en el momento en que no se ponen de acuerdo, hay que ir a lo que viene en el libro. Es decir, lo que pone la resolución judicial. Pero que no se olviden que al final tienen que regular. Y lo que os decía antes, pretender regular la situación de un menor que a lo mejor tiene 2, 3, 4, 5 años, hasta que, ya no os digo que cumpla los 18, porque tenemos pensiones de alimentos, Hasta los 20. bueno, y 30, Y 30. y 30 y tantos, que si queréis hablamos de eso. Había un caso que era sangrante. Pensión de alimentos para un hijo, tenía creo que 36 años, lo único que estaba era en casa tocando la guitarra, pero era autodidacta. Y quería que siguieran pagando la pensión de alimentos. Oye, no, lo que no podemos son fomentar parásitos sociales. Entonces, pero bueno, por eso digo, pero en las condiciones normales, no, o sea, la obligación de los padres no se extingue solo porque el hijo alcance la mayoría de edad. Porque como os he dicho, y si no os lo digo ahora, la obligación de los padres es de darles una educación mientras sean menores de edad e incluso cuando sean mayores de edad, siempre que no acaben la educación por causas que no sean imputables. Todos sabemos que con 18 años nadie es independiente. Lo normal es que con 18 años te vayas a hacer o una FP o una carrera universitaria, vas a tener que hacer la carrera universitaria, ahora mismo casi tienes que hacer un máster porque si no vas a ningún lado. Lo normal es que antes de los 25, 26, 27 años no seas independiente. Entonces, se suele mantener las pensiones de alimentos durante ese tiempo
a pesar de que se ha extinguido la patria potestad, porque los hijos necesitan seguir formándose. Claro, lo que no podemos es mantener, como alguno había, que hacía 3, 4 carreras por amor al arte. No, mire, la obligación de sus padres es darle una educación. Una vez que tienes una carrera, búscate la vida. Lo que no puedes obligar es que tu padre, normalmente tu padre con el que no te relacionas, te tenga que seguir manteniendo porque tú quieres hacer 2, 3, 4, 5 carreras. Muy divertido todo esto. Igual de bien que nosotros. No, si mi mujer, que es de ese ramo, de vuestro ramo, porque es profesora, me dice, ¿y tú no preguntas? Mire, no, yo no pregunto, porque yo tengo que hacer trabajo. A mí las interioridades de la familia me da absolutamente igual, porque a veces vienen, no, es que nos separamos porque él... Pare usted, me da absolutamente igual de por qué se hayan separado. Salvo que hablemos de malos tratos, que ahí ya, digo yo, ya no es competencia mía, que se va al juzgado de violencia, de por qué me llevo mal, por qué ha habido terceras personas, me da absolutamente igual. A mí lo único que me interesa es que ustedes se quieren separar y que hay que regular las medidas respecto a sus hijos que son menores de edad. Eso es lo importante. Por eso yo no soy nada morboso, no soy nada curioso, me da absolutamente igual. A veces vemos demandas que digo yo, el Quijote es más corto que alguna demanda que vemos, porque nos cuentan todo, y no es necesario. También hay un dicho, que cuanto más escribes, más metes la pata. Entonces, cuidado también con lo que es que eso lo digo yo a los abogados muchas veces. Yo no sé si aquí alguien es... Pero cuando se redactan demandas, sobre todo en temas de familia, mucho cuidado con lo que se escribe. Porque vale, yo quiero hacer daño a mi ex, voy a un abogado que sea muy peleón y que lo ponga a parir. Sí, pero lo que tenéis que pensar es que esa demanda le va a llegar a la otra parte. Y la otra parte se va a cabrear y también va a contestar. Y entonces, lo que era una medianamente guerrilla se acaba convirtiendo en la guerra de... Entonces, mucho cuidado, sobre todo en temas de familia, que hablamos con menores, y que no se le haga daño a los menores, porque muchas veces también los menores ven lo que aparece en las demandas y en las contestaciones, que no deberían estar ajenos al proceso judicial, pero no lo están, porque muchas veces van a tener que acabar hablando con Beatriz y conmigo. Yo creo que si nosotros enseñamos un poco de sociología y pedagogía, un poco de derecho, tenemos una verdad que no... A mí me encanta que me invitéis a estas jornadas, ¿eh? O sea que... Ya nosotros que vengáis. ¿Ay? Yo nunca he dicho que no, o sea que... Pero bueno, si venimos todos los años os vais a aburrir un poco. Dejar pasar un poco... Que... ¿Hay alguna pregunta más? No. Pues yo por mi parte quería agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias por invitarnos. La culpa es de Cristina. Nos habéis ayudado mucho con vuestra intervención, hemos aprendido mucho. Yo creo que... Nos hemos actualizado mucho y de verdad gracias de corazón. Gracias a sabéis vosotros. Ya, para la próxima intentaré regalaros otra. Encantados. Porque ya es la segunda que tenéis. Yo la tengo en mi despacho, ¿eh? Yo la tengo en el salón de casa. Yo la tengo en mi despacho que lo veo todos los días. Venga, Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy bonita. Yo tengo el despacho. No es muy parecida. ¿Eh? ¿No es la misma? Yo creo que no. María Pita era, pero Era creo que era de otra pero forma. esta es más, como más... Bueno, a mí me parece más bonita. Se puede poner al lado. Sí, yo la... Muchas gracias, gracias. Muchas gracias.